El vídeo de hoy es uno que estaba preparado para formar parte de un gran vídeo hablando de un buen puñado de juegos que utilizan el motor RPG Maker y que tienen su pequeño nicho de fans. Unos ejemplos rápidos serían Omori, la saga Lisa, Fear and Hunger u otros más desconocidos como Mogeko Castle. Pero entonces empecé a jugar esta lista de recomendaciones y me di cuenta de que ya solo el primer juego del que vamos a hablar hoy merecía un vídeo para hablar de él y solo de él. Entonces, cambio de planes, vamos a ir juego por juego en vídeos más cortitos y ya me buscaré yo la vida para que formen parte de un gran vídeo todos estos pequeños, pero de momento vayamos a lo importante, hablemos del juego que me fascinó tanto como para desbaratar completamente mis planes y el que creo que es el juego más importante jamás hecho en el motor RPG Maker. Se dice que las personas a veces necesitamos estar limitadas para extraer nuestro verdadero potencial, y honestamente a pequeña escala puedo dar fe de ello, porque no sé cómo habría salido el vídeo de Zelda si me hubiese puesto a usar el Premiere. Lo que sí sé es que nunca se me había crasheado tantas veces el Filmora, y que considero que mis efectos y animaciones tienen cierto toque personal por el simple hecho de ser yo peleándome con las 6 opciones guarras que tiene el programa de mierda. Y quizás esté sacando demasiadas conclusiones de la nada, pero probablemente Kikiyama sintió algo similar al decidirse por RPG Maker para crear esta experiencia. Para pisar sobre seguro voy a empezar aclarando que no quiero decir que este juego se sienta limitado en ningún momento o que sea el producto de una mente brillante que no está dispuesta a programar. De hecho, la mecánica principal de los efectos no viene con el motor, tuvo que ser programada desde cero. Por no hablar de lo que pondría la mano en el fuego a que es una referencia a Earthbound. Es evidente que este juego ha llevado mucho trabajo, lo cual vamos a recuperar más adelante, pero de momento, ¿qué sabemos sobre el juego? Ya sabéis, la parte de esta historia que podemos afirmar que es 100% objetiva. Bueno, Yume Nikki se lanzó el 26 de junio de 2004 y no tardó mucho en llamar la atención de algunos usuarios de 2chan, una web de la que ya hemos hablado en el canal y que vendría siendo un 4chan japonés. A partir de entonces el juego fue recibiendo mucha atención en todo el mundo gracias a las traducciones no oficiales y actualmente es considerado el padre de este extraño subgénero del terror y lo experimental en RPG Maker. Y bueno, ¿cómo no ganarse la popularidad? Quiero decir, si existe un juego al que puedo señalar con todos los dedos que haga falta y apuntarlo como un juego con una atmósfera atrayente y misteriosa, ese es Yume Nikki. En la vida real lo tenía todo. Un lanzamiento disruptivo que se recomendaba como algo que no podía definirse con palabras, Kikiyama, un autor misterioso del que por no saberse no se sabe ni su género, y una falta de presencia online por su parte casi irreal, y salvo en contadas excepciones como aquella entrevista que dedicó el pasado año a Toby Fox, creador de Undertale, Kikiyama no se ha pronunciado de forma pública para absolutamente nada. Y ya abandonando por completo la objetividad, es que el propio juego era lo que ocupaba el 90% de las conversaciones, con una atmósfera oscura y onírica que nunca sabe si se trata de un sueño retorcido o una pesadilla, los nulos diálogos durante todo el juego y una jugabilidad que el propio Kikiyama definió como un juego de exploración sin ningún propósito en particular. El misterio estaba servido y la verdad es que poco más se puede decir que no sienta que son interpretaciones y conjeturas mías. Así que pasemos a la parte de interpretaciones y conjeturas. Si tuviese que definir Yume Nikki como juego, diría que son piezas rotas de un puzzle del que no puedes agarrarte a nada reconocible. De alguna forma, Yume Nikki se siente como estar probando los restos de un juego que nunca llegó a salir, los restos de un juego que en algún punto de su borrado, alguien decidió rescatarlo, subir los archivos corruptos que quedaban y pegarlos a modo de museo. Porque, de otra forma, si de verdad nada de esto significa nada, si todo esto son salas perdidas, ¿cómo explicar la sensación de estar viendo una demo técnica, como si su autor quisiera comprobar los límites del motor o impresionar a algún inversor? ¿Por qué si no este juego tendría tantos escenarios tan variados e imaginativos? ¿Para qué si no vas a necesitar tantos NPC distintos? ¿A qué viene que todos estos efectos tengan sus propias animaciones y temáticas si prácticamente ninguno sirve para interactuar con nada? ¿Por qué las puertas del nexo están interconectadas? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de estos personajes? ¿Cuál es esa línea de diálogo que parece que se les ha arrebatado? ¿Quién es Madotsuki aparte del personaje jugable? Yume Nikki es un juego en el que nada parece tener sentido, pero todo es reconocible, es una realidad familiar pero desconocida, siempre a punto de cobrar sentido. Es una experiencia diferente y ahora que creo que podéis haceros a la idea, si tengo que seros verdaderamente sincero, la verdad es que mi parte favorita de Yume Nikki no se puede definir como cualquier otro juego.
Y es que Yume-Nikki tiene algo que no sé reducir a una única palabra y que de alguna forma me fascina. Si tengo que definir Yume-Nikki será como experiencia, y si tengo que compararlo solo podría hacerlo con Serial Experiments Line. And you don't seem to understand. Hacer un experimento de este tipo es algo que a pocos les sale bien. Recordemos cómo terminó la parte final de Darling in the Franxx. Ser tan experimental con tu forma de contar una historia solo funciona si tu historia es lo suficientemente atrayente y consigues destrozarla de una forma lo suficientemente interesante como para que el espectador o el jugador sienta una verdadera necesidad de ser él el que se esfuerce en saber qué es lo que intentan contarle. Y cuando no tienes nada especial que aportar y solo intentas hacerte el interesante, no solo se nota, es que acabas perdiendo el interés de tu público y lo más probable es que te lleves todas las etiquetas de pretencioso que te merezcas y muchas más de las que puedas soportar. Por eso respeto tanto a los que se atreven y consiguen convertir a un público acostumbrado a la pasividad de sentarse y entender qué es lo que le cuentan en uno que se dedique a reflexionar para poder llegar a conclusiones interesantes. Pero en estos términos puedo dedicarme a nombrar obras como Dark Souls o Evangelion y quedarme a gustísimo. Pero si digo que solo sé comparar Yume-Nikki con Serial Experiments Line es porque aquí estamos llegando al siguiente nivel. Aquí las respuestas te pueden dar cierta idea, pero no te llevan a ninguna parte, porque esa no es la experiencia que se busca. Por una parte, la trama de Serial Experiments Line es la historia de una chica socialmente torpe que descubre un mundo en la red que acaba consumiéndola, pero lo interesante y la experiencia que se pretende que te llegue con la serie es la de perderse en el mundo de Line, sus reflexiones, sus historias, su filosofía y sus vivencias, hasta que no sepa reconocer qué es el mundo real y qué es la red. Por otra parte, la experiencia Yume-Nikki es acompañar a Madotsuki, la que sobreentendemos es una hikikomori capaz de tener sueños lúcidos en un viaje por un mundo onírico, donde aunque no quieras buscarle el sentido a todo lo que ves, sientes que todo esto va a alguna parte. Te sientes familiar en la mente de lo que crees es una chica encerrada en la mezcla de pensamientos y recuerdos que es un sueño, pero al mismo tiempo te sientes observado por un abismo al que ya hace mucho tiempo que te acostumbraste a que devolviera la mirada. Obviamente, durante el viaje las preguntas surgen por todas partes, pero no es solo que no haya una respuesta, es que no eres capaz de hacer una sola pregunta que sientas como la correcta. Porque claro, este accidente parece importante, y más importante aún parecen Poniko y Uboa, pero ¿qué hay de esto? Incluso intentando entenderlo como un juego descompuesto, no puedo ver cómo aprovecharías esto como una mecánica. Entonces, ¿Madotsuki tiene alguna especie de trauma con tener el pelo largo? ¿Y con el color de su pelo? ¿Y con su peso? ¿Por qué tantas referencias a extremidades o partes del cuerpo amputadas? Y bueno, con esto es que no sé ni qué decir. La atmósfera de Yume-Nikki se sostiene sobre preguntas y se ambienta en lo que quiere, porque claro, es un sueño, así que ¿por qué no meternos en una nave espacial? Sin embargo, siempre hay algo más. Está ese abismo que mencionaba, esa oscuridad que se contenta con mirar y que sabemos que está en todas partes. Una oscuridad que no deja soñar a Madotsuki sin recordarle a que ahí dentro también habitan sus pesadillas y que parece haber destrozado la mente de la protagonista. Y sí, obvio, la habitación de los ojos y las extremidades amputadas, pero eso no es lo que genera esa incomodidad. La mayoría de lo que se consideran personajes están entre lo que un niño definiría como un monstruo o lo que un hombre paranoico dibujaría a su psicólogo, y los que tienen forma humanoide parecen más bien una fotografía, como si la mente de Madotsuki no los comprendiese como personas, sino como imágenes. Shintai-san, este hombre de aquí, se traduce literalmente como señor cadáver. La única interacción que puedes tener con Monoe es esta sonrisa, una sonrisa escalofriante, como si supiese algún secreto sobre nosotros y estuviese esperando el peor momento para contárselo a la peor persona. La mente de esta niña parece querer olvidar algo que no la deja ser olvidado, y que en una batalla por intentarlo ha descompuesto sus ahora retorcidos recuerdos. Es un puzzle que pide una pieza, una única pista, una pieza que puedas comparar con otras, pero en lugar de dártela, prefiere que te la imagines. O puede ser que Yume-Nikki solo sea un fanmade de LSD Dream Simulator, o lo que es casi seguro, un museo de arte visual y sonoro de Kikiyama, visiones completamente respetables. Después de todo, según el mismo Kikiyama, Yume-Nikki nunca fue un juego de terror. Pero, ¿qué más da? Si los videojuegos son arte, Yume-Nikki es arte abstracto. Y si Yume-Nikki es arte abstracto, entonces solo cobra sentido en la mente de aquel que lo juega. Así que, a riesgo de autoengañarme, prefiero recorrer estas salas con la idea de una historia oculta. Porque al final del día, y como os contaba con Moirai en cómo los videojuegos nos aterran, a veces el propio juego es la mitad de la diversión.
La otra mitad depende de cuánto estés dispuesto a entregarte una idea.